¿Qué tal, chavos? Continuamos con la unidad 3 de estática, que corresponde al tema de métodos de análisis de estructuras. El siguiente problema que vamos a resolver corresponde al tema de análisis de máquinas simples y nos menciona que hay que determinar la magnitud de las fuerzas de apriete ejercidas sobre la tuerca a lo largo de la línea AA cuando se aplican dos fuerzas de 50 libras sobre los mangos, como se muestra en la figura. Suponga que los pernos A y D se deslizan libremente en las ranuras de las mandíbulas. Primeramente vamos a ver el esquema. Son unas pinzas que en los extremos, es decir, los mangos, están aplicadas dos fuerzas de 50 libras que van a hacer que se apriete esta tuerca. El detalle es de que hay puntos intermedios en donde se van a aplicar fuerzas también. ¿Qué va a pasar aquí? Recuerden que en las máquinas simples se cumplen las ecuaciones de equilibrio. Recuerden, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. ¿Qué va a pasar? Como les mencioné en el problema pasado, en las máquinas simples basta con resolver o analizar la mitad de la máquina. ¿Por qué? Porque por tercera ley de Newton, recuerden que a toda acción le corresponde una reacción de la misma magnitud, de la misma dirección, pero de sentido contrario. Es decir, que si yo sobre este mango y la parte ACE que estoy indicando aquí, van a estar aplicadas fuerzas, pero esas mismas fuerzas van a estar aplicadas desde el mango de abajo hasta la sección DCB. Obviamente las mismas fuerzas, pero con sentido contrario. Pero a mí me piden en este problema la fuerza de apriete. Entonces fíjense, como les dije que es lo mismo las fuerzas aplicadas en el mango de arriba y en esta sección que en la parte de abajo y esta sección, ahí obtendríamos fuerzas en esos elementos. El detalle es de que a mí me pidan la fuerza de apriete. ¿En dónde? En la tuerca. Si me piden la fuerza de apriete en esa tuerca, debo involucrar un diagrama de cuerpo libre que incluye esa tuerca. Y si se fijan, los elementos de los mangos y la parte ACE o el mango de abajo y la parte DCB no involucran esa tuerca. ¿Cuál tendrá que agarrar para obtener esa fuerza? Simplemente tendrá que agarrar este elemento junto con la tuerca. Entonces fíjense, ¿cuál parte podrá agarrar? Es lo mismo, chavos, si esto, como les digo, lo partimos con un eje de simetría, es lo mismo si agarramos la parte de arriba que la parte de abajo. Para analizar la tuerca tengo que tomar esta sección AB hasta acá junto con la tuerca. O podría agarrarla de abajo, recuerden que es la misma. El detalle aquí, chavos, ¿hacia dónde va la fuerza de apriete sobre esa tuerca? Recuerden que debe haber equilibrio. Si yo tengo una fuerza hacia abajo de 50 libras en el mango, es lógico que la fuerza de apriete en esta tuerca tenga que ir hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Por cuestión de equilibrio y por tercera ley de Newton. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a seleccionar solamente esa parte de la tuerca y la parte AB para analizar. ¿Qué ecuaciones vamos a emplear? Ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y en Y sumatoria de momentos. ¿Qué va a pasar aquí? Como les dije, vamos a tener una fuerza que, como les dije, si esta en el mango va hacia abajo, lógicamente esta tendrá que ir hacia arriba. Y vamos a indicarla aquí hacia arriba y le podemos poner una F de fuerza y una A de apriete. ¿Qué más tendríamos aquí? Va a haber fuerzas en los elementos AB porque es una máquina simple y hay movimiento. ¿Cómo saber cuántas fuerzas hay? Algo importante que nos menciona el problema en la última parte es que nos dice, suponga que los pernos A y D se deslizan libremente en las ranuras de las mandíbulas. Si se fijan, aquí hay un rectángulo. Este perno se va a mover en X. Es como si tuviéramos una reacción. Si me permite un movimiento en X, es lógico que va a haber una fuerza en Y. ¿Por qué? Porque en Y no va a haber movimiento. Es decir, como si se comportara como una reacción. Entonces, ¿hacia dónde vamos a tener una fuerza en A? Pues hacia arriba. ¿Hacia dónde la suponemos? Hacia donde gusten. Si nos da negativa, pues simplemente supusimos mal y cambiamos ese sentido. Entonces solamente va a haber una fuerza en A debido a que sí hay movimiento en X. En Y no, por lo tanto hay una reacción aquí. En B, como yo no sé
el movimiento se supone que es en ambos lados, tanto en X como en Y, pues vamos a tener dos reacciones. ¿Para dónde las suponemos? Para donde gusten. Yo les voy a suponer Bx a la derecha y voy a suponer una By hacia abajo. Ya tengo la fuerza de apriete, tengo las dos fuerzas en B y una fuerza en A. ¿Qué voy a aplicar? Sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. ¿Con cuál empiezo? Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque solo hay una. Entonces fíjense, vamos a poner sumatoria de fuerzas en X igual a 0, derecha positivo, y solamente tenemos la Bx. Por lo tanto, esa Bx va a ser 0. Ya tengo la primera. Ahora, ¿qué empleo? Es más sencillo utilizar sumatoria de momentos ahora. ¿En dónde? En B. ¿Por qué? Hay más reacciones, aunque ya sé que una vale 0. Lo más sencillo es aplicar momentos en B y vamos a obtener una ecuación, pero con dos incógnitas. Vean que no conozco ni la A, que es la fuerza de A, ni la fuerza de apriete sobre la tuerca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar A con momentos y después sacamos la BY con sumatoria de fuerzas en Y. Y si se fijan, con eso vamos a obtener solamente una reacción en B, en el eje Y, en términos de esta fuerza de apriete. Después vamos a tener que, obteniendo eso, vamos a tener que analizar ya sea el mango de arriba, el mango y la parte ACE, o el mango de abajo con la parte de SB, y de ahí obtener ese dicho valor de FA. El FA es el que me pide, es la fuerza de apriete sobre esa tuerca. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a obtener una sumatoria de momentos en B. Recuerden que es igual a 0 y antihorario positivo. ¿Qué tenemos que emplear aquí? Pues ver las distancias que están mostradas en la primera figura. Si se fijan, estoy en B, el A me va a girar de manera horaria y la fuerza de apriete me va a girar antihoraria. Por lo tanto, la fuerza de apriete va a ser positiva porque es antihoraria. La distancia perpendicular desde B sería desde aquí hasta acá, y aquí lo tenemos de B a la tuerca son 0.5 pulgadas. Por lo tanto vamos a tener aquí 0.5 pulgadas. La fuerza de A ya dijimos que es horaria, va a ser negativa. Va a ser la A que multiplica la distancia y ¿qué va a ser? Desde B hasta A. Y aquí vemos en la figura que de B a la parte C hay 0.75 y de la parte C a la parte A hay 0.75. Por lo tanto es 0.75 por 2, que es 1.5 pulgadas. Esto tiene que ser igual a 0. Y si se fijan, ¿qué vamos a despejar de ahí? Lo más sencillo es despejar A. Y fíjense qué va a pasar. Va a ser FA por 0.5 y despejamos, mandamos al lado derecho esto y va a ser A por 1.5. Y si se fijan, si despejamos esa A, nos va a quedar que es FA por 0.5, todo eso dividido entre 1.5. 0.5 entre 1.5 es 0.33333, que es lo mismo que un tercio, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? A es igual a esa FA entre 3, es lo mismo. Porque recuerden que 0.5 entre 1.5 es un tercio, es decir, multiplicamos un tercio por FA. Ahí tenemos ya la fuerza en A, que está en términos de la fuerza de apriete. ¿Qué tendríamos que obtener ahora? Pues ahora la componente en Y, que también va a estar en términos de esa fuerza de apriete. Vamos a obtener la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo. ¿Y qué vamos a tener? La A menos la BY más la fuerza de apriete, que debe ser todo eso igual a 0. ¿Qué despejo? BY. ¿Y qué me va a quedar? BY va a ser, la paso para la derecha y me va a quedar A más la fuerza de apriete. Y fíjense, ya sé cuánto vale A en términos de la fuerza de apriete, que vale FA entre 3, y vamos a tener que es FA entre 3 más FA. Entonces la BY y la A la vamos a tener en términos de la fuerza de apriete. ¿Y qué nos va a quedar? Va a ser un tercio
más 1 son 4 tercios, 4FA entre 3. Ya tenemos tanto la fuerza en A como la fuerza BY en términos de la fuerza de apriete. Entonces, como les mencionaba acá, por simetría, las fuerzas aplicadas debajo van a ser las mismas que las de arriba, tomando en cuenta que el mango, la parte de CB, o el mango de arriba y la parte ACE. Por simetría, entonces, lo más sencillo sería tomar de nuevo esa figura, ponerla abajo y que se entienda de mejor manera el procedimiento que hay que seguir ya para sacar esa fuerza de apriete. Entonces vamos a obtenerlo. ¿Qué hay que hacer aquí? Fíjense, ahora hay que analizar las fuerzas que estén aplicadas en la parte del mango de arriba y la AC. Ustedes podrían agarrar el mango de abajo, pero como ya empezamos con la parte de arriba de estas pinzas, pues hay que tomar el mango de arriba también. Pero es como ustedes gusten. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener aplicado en el punto C fuerzas, en el punto A fuerzas y en el punto E fuerzas. Vamos a quitar esta línea para que se observe mejor. ¿Qué va a pasar? Recuerden que arriba teníamos una fuerza A hacia arriba. Aquí en este elemento tenemos una fuerza A hacia arriba. Pero recuerden que por tercera ley de Newton nos dice que a toda acción le corresponde una reacción. Si ya agarramos el mango, si agarramos esta parte teníamos una fuerza hacia arriba de A, pero si agarramos ahora el mango, deberíamos tener una fuerza en contra, es decir, con sentido contrario. ¿A qué me refiero? En lugar de tener esa A hacia arriba, deberíamos tener una fuerza aquí A, que ya sabemos que vale la fuerza de apriete entre 3. ¿Por qué hacia abajo? Va en contra, por ley de la acción y la reacción. Ahora vámonos, fíjense, aquí no le hagan caso ya a B, ya no nos importa el mango, la parte A, el centro y la parte E. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuáles fuerzas va a haber en C y E? ¿Qué es lo que estamos analizando? Pues bueno, fíjense que si no las conocemos, debemos suponerlas. Pero hay un detalle aquí. Ya sabemos que en B, chavos, obtuvimos una Bx igual a 0. ¿Sí la vemos? Se supone que en el perno E no va a haber fuerza tampoco en X. ¿Por qué? Recuerden que les dije que es por eje de simetría, las fuerzas de arriba deben ser las mismas fuerzas de abajo. Sin embargo, las fuerzas que obtuvimos en este elemento deben ir en sentido contrario si tomamos ya las partes de los mangos. ¿Por qué? Por tercera ley de Newton. Entonces, si fijan, aquí ya sabemos que en X de plano no hay una reacción en X. ¿Por qué? La podemos poner, pero ya sabemos que X vale 0. Ahora la EY, ¿cuánto va a valer? Va a valer lo mismo que BY, pero fíjense que BY va hacia abajo. ¿Hacia dónde va a ir acá? También hacia abajo. ¿Por qué? Recuerden que van las mismas fuerzas aplicadas en ese punto. ¿Qué pasaría si nosotros la suponemos mal? Pues simplemente nos daría un negativo. Quiero que quede bien claro esto. ¿Por qué? Hay una BY aquí, pero ¿por qué las estoy poniendo en el mismo sentido? Porque aquí es el mismo punto B, el que está en unión. En A sí va en contra, pero ¿por qué? Porque ya estoy despegando ese perno A del mango. Pero este elemento B se supone que está unido con este rectángulo que está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? El mismo sentido de las fuerzas que obtuve en B va a ser el mismo sentido de las fuerzas de E. Vuelvo a lo mismo, si las suponen mal, pues simplemente nos va a dar negativo, pero fíjense, en E va a estar aplicada una misma, como la misma BY, pero ahora va a ser una EY. ¿Con qué valor? Ya lo obtuvimos, es la misma de BY, ya que va a ser igual a 4 fuerzas de apriete, va a ser igual a 4 fuerzas de apriete entre 3. 4 tercios de la fuerza de apriete.
¿Qué me falta aquí? Pues las reacciones en C, esas sí no las conozco. ¿Para dónde las suponemos? Pues vamos a suponer las positivas, es decir, hacia la derecha y hacia arriba. Una va a ser CY y una va a ser CX. Y ya con eso tendríamos las fuerzas del mango en A, en C y en E. Y ya con eso podríamos analizar y obtener el dicho valor de esa fuerza de apriete. ¿Cómo le hacemos? Lo más sencillo es de que si no conozco estas fuerzas de C, es pues elaborar un momento ahí en C y con ello obtener ese valor de la fuerza de apriete. Vuelvo a repetir con más calma. El sentido de las fuerzas de B debe ser el mismo sentido de las fuerzas de E por simetría. Si se fijan, derecha, abajo, aunque en X ya sabemos que es 0. La de B ya iba hacia abajo, en E debe ir hacia abajo también. ¿Por qué? Por simetría. Si nos llegara a dar negativo, pues simplemente supusimos mal eso. Que quede claro eso. Entonces, sabemos que es el mismo valor, ¿por qué? Por simetría. ¿Cuál es la razón de ello? Pues bueno, fíjense que en la parte B yo supuse hacia abajo. Si quitamos esta parte B, me va a quedar una reacción. Si tomáramos el mango de abajo, tendríamos una reacción BY hacia arriba. ¿Qué pasa abajo? De la misma forma. Recuerden que aquí tenemos fuerzas aplicadas a ese punto B y tienen que ser las mismas en el E. Entonces, para que quede un poco más claro de por qué E lleva hacia abajo, es de, si yo aquí, en el elemento, solamente en el elemento rectangular AB, yo tengo una fuerza BY aplicada en B, abajo, chavos, debo tener, si esta va hacia abajo en B, en el elemento de E, debo tener una fuerza hacia arriba. Pero recuerden que ya no estoy analizando estos rectángulos que tengo aquí, esto que estoy señalando, ni este ni este. Entonces, de la misma forma, si en este elemento tengo uno hacia arriba, si ya estoy analizando el mango, que es todo esto, debo tener una fuerza en contra. Si en esta parte tengo una Y hacia arriba, en el mango debo tener una Y hacia abajo. ¿Para qué? Para que haya equilibrio, es ley de la acción y la reacción. Entonces, que quede claro es desglosar los elementos, sacar las fuerzas, y si analizamos el otro elemento, las fuerzas tienen que ir en sentido contrario. Por tanto, este sería el sentido correcto. Por eso lo explico varias veces, porque en las máquinas simples lo complicado es eso, el sentido de las fuerzas. Simplemente para sacar ya esa fuerza de apriete, como les comenté, hago una sumatoria de momentos en C. Sumatoria de momentos en C y debe ser igual a 0. Antihorario positivo. ¿Y qué va a pasar? Tengo la de 50 libras. Recuerden que estoy analizando el mango, la parte A, C, E. A lo demás no le hacemos caso. Tengo la de 50 libras y me va a girar de una manera horaria. Entonces va a ser las 50 libras que tengo en el mango por la distancia desde C perpendicular. ¿Cuánto va a ser? Desde C, fíjense, son 0.75 de C a A. Y a eso le tenemos que sumar el 4.5 y tendríamos, sería 0.75 más 4.5. Tendríamos una distancia de 5.25 pulgadas. ¿Sí? Ya tenemos la fuerza de 50 libras. Ahora falta la de A y las de E. La de A, ¿cómo va a girar? También positivo y va a ser más A. Y la distancia perpendicular desde C hasta A es 0.75 pulgadas. ¿Qué me falta? Recuerden que la X vale 0. Ahora, ¿cómo va a girar respecto de C? Esta fuerza EY me va a girar horario, ¿no? Entonces va a ser negativo. Va a ser menos esa EY y la fuerza, perdón, la distancia perpendicular de C a E son otra vez 0.75 pulgadas. Igual a 0. Fíjense, desde A es 0.75 y de C a E también sigue siendo 0.75 la distancia perpendicular.
Ahora fíjense, tengo aquí las dos incógnitas, pero recuerden que A vale ¿cuánto? Aquí lo sacamos, fuerza de apriete entre 3, y la Y aquí la puse 4 fuerzas de apriete entre 3. Entonces, estas dos las tenemos en términos de la fuerza de apriete. ¿Y qué vamos a tener que hacer ahí? Simplemente sustituir y despejar esa fuerza de apriete. Entonces, vamos a hacerlo voy a sacar el valor de la primera operación, que es 50 por 2.5, perdón, 50 por 5.25. Y eso me da un valor de 262.5 libras pulgada. Ahora sí, más el A, ya dijimos que es la fuerza de apriete entre 3 por 0.75 pulgadas, menos 4 veces la fuerza de apriete entre 3 por 0.75 pulgadas. ¿Qué me falta aquí? Simplemente sumar. Vamos a sumar esta parte, fíjense, va a ser, vamos a pasar el 262.5 libras pulgadas y vamos a hacer la operación, sería 1/3 por 0.75 menos 4/3 por 0.75. Y me daría un valor de menos 0.75. ¿Eso que multiplica a qué? A la fuerza de apriete. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente despejar la fuerza de apriete y me quedaría, si la paso para el lado derecho, sería positivo y este sería dividiendo. Entonces sería 262.5 libras pulgada entre ese punto 75. Que ese punto 75, pues bueno, recuerden que son unidades de pulgada. Y con ello podría obtener esa fuerza de apriete que me da un valor de 350 libras. Y con ello tendríamos el resultado de este problema, que es la fuerza de apriete sobre esta tuerca. Y con esto finaliza este problema.